Buenos días o buenas noches. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la teoría de la elección pública, conocido como Public Choice. La teoría de la elección pública Public Choice pues se centra entre el mercado y la política y analiza las tomas de decisiones de una persona o de un individuo en distintos escenarios, ¿no? Tanto en el mercado como en la parte política. Allí podemos ver de que esta teoría parte o toma como base, ¿no?, de que el individuo es quien toma las decisiones. Como podemos apreciar en este cuadro, es que en el mercado es más identificable, más fácil para nosotros entender, ¿no?, el análisis económico que hace esta teoría. Pero en el sector público tenemos una dificultad de entender estas decisiones que toman las personas. Veamos por un lado de que en el mercado las personas fácilmente pueden revelar sus preferencias y por tanto genera información para los productores. A su vez, ¿no?, entonces los consumidores se ven motivados o incentivados, ¿no?, porque existe ese producto o bien que ellos quieren comprar, ¿no? Es en ese momento en que uno toma una decisión. Por ejemplo, cuando uno va al mercado, pues yo quiero un vino Teirolo, ¿no?, de las otras marcas, y yo compro ese bien porque yo prefiero comprar ese bien que el resto de los demás. Entonces yo estoy decidiendo y por tanto los beneficios o los riesgos que puedan tener los asumo yo. En cambio, en el sector público democrático, en la cual debiera percibirse el bien común, tenemos algunos interrogantes. Nos preguntamos, ¿cuáles son las preferencias de los votantes? Si estos votantes revelan sus preferencias, ¿no?, para de esa manera contar con la información, para que los representantes puedan recoger esa información y procesarlos. ¿Y cuán motivados o incentivados están los votantes? De tal manera que ellos puedan tomar una decisión adecuada o optar por uno u otro candidato que tienen. Pues esta teoría sostiene de que existen algunos problemas, tanto en el mercado privado como en el sector público. Son mercados imperfectos. Ellos le llaman o denominan fallas en la política democrática. Las 5 tesis de esta teoría, por las cuales tiene algunos problemas o dificultades o fallas en la política democrática, son la racionalidad de la ignorancia, que mi voto es irrelevante respecto del total, los grupos privilegiados con interés, la existencia de algunos grupos que están detrás de los candidatos, que por el cual buscan beneficiarse cuando llegan al poder. La representación no es vinculante, o sea, no tengo el derecho a reclamar, ¿no?, a los candidatos por las demandas que me han propuesto en un inicio. La miopía de los gobernantes, que tienen un plan de corto plazo, carencia de incentivos para actuar de forma eficiente, ¿no? Esas son las 5 teorías. ¿Esto afecta a la gestión pública democrática? Veamos. En el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no?, estamos en las elecciones presidenciales de este año, en el cual nos encontramos en la segunda vuelta. Mi pregunta sería, ¿cuál es el candidato de tu preferencia? Partiría de ahí. Bueno, conocemos que los políticos o el político persigue el bien común para algunos y para otros no. Yo diría que no. ¿O en qué medida es que los políticos persiguen el bien común? De pronto en el mercado persiguen el bien o el interés personal y de pronto cuando pasan al lado político persiguen el bien común. Es una cosa de locos para poder entender esto. Esto tiene que ver de alguna manera con la racionalidad de la ignorancia. Veamos el siguiente cuadro. Vamos a ver algunas características de la racionalidad de la ignorancia, que evidentemente tiene un efecto en el bien público. ¿Cómo se expresa? Que no se tiene interés por informarse de los planes. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera en estos últimos años hemos leído un plan de un gobierno o de uno de los candidatos?
La mayoría no vota con conocimiento de causa, sino implica por sentimiento, por pasión, ¿no? Además de esto, de que si uno quiere conocer los planes, tendría que gastar un dinero, es más costo, tengo que utilizar más tiempo y evidentemente mi voto contra los 30 millones de los peruanos, en promedio aproximadamente, es irrelevante. Una de las consecuencias, por ejemplo, de esta racionalidad de la ignorancia es que los debates electorales son de baja relevancia o bajo nivel. La segunda tesis que nos interesa y es importante mencionarlo es que la existencia de grupos privilegiados con interés en este sistema democrático público. ¿No? Es que existen un grupo pequeño, no fuertemente organizados, que están detrás de un candidato, de un gobierno, que por cierto tienen una fuerza impresionante para poder, digamos, presionar a los políticos. Y es que el candidato a gobierno atrae a grupos a cambio de su voto. Eso ocurrió con anterioridad a ser elegidos. Y generalmente pasa en los gobiernos regionales que tenemos aquí en nuestro país. Y incluso en las elecciones presidenciales, que detrás de ellos hay inversionistas, hay grupos económicos que están muy interesados, ¿no? Somos víctimas de grupos de intereses, o se ve secuestrada por grupos privilegiados de interés, ¿no? Eso implica la existencia de nombramiento de cargos de confianza en una y otra entidad, que eso se puede ver a lo largo de nuestra historia. Siempre lo ha habido y seguramente siempre lo habrá, ¿no? Y esos son los problemas importantes, creo yo, mencionar en esta oportunidad respecto a esta teoría de public choice.